¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a tener un minuto con el doctor Vicente Casas. Lo he convocado porque hay dos temas que realmente ameritan su visión y es por eso que va a estar aquí con nosotros en un ratito. Tiene que ver, en primer lugar, sobre esta disputa entre el fiscal Resúa, en el marco de la tragedia del ingeniero Esperanza, y el abogado, el doctor Westeiner, abogado de los trabajadores del ingenio, en una polémica en torno a la carátula de la causa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le voy a preguntar al doctor Vicente Casas sobre el desplante de la señora Kirchner en su última presentación pública en el tribunal y todo el acting que provocó el escándalo y la contestación al tribunal, a los jueces. La verdad que a mí realmente me dejó, no me sorprende realmente, pero me dejó perplejo sobre la actitud de una señora que va a ser vicepresidenta frente a un poder como la justicia, ¿no? Es una cosa realmente, a mí me parece inédita, pero le voy a preguntar al doctor cómo lo ve él. El gobierno del señor Morales tiene dos características muy notorias. La precariedad de su gestión, por un lado, y por el otro lado, la capacidad de provocación de sus funcionarios. Uno de ellos es el señor Robles, quien en un comentario, a mi criterio, muy desafortunado, dijo que su gestión en la venta del Ingenio de la Esperanza fue un éxito. A esta altura de los acontecimientos, por el nivel de delirio de las palabras del señor Robles, debería ser citado por la justicia para que explique por qué él considera que la venta del Ingenio de la Esperanza fue un éxito, cuando a meses de haber sido transferida, esto termina en una tragedia con 8 muertos. De manera que, creo, lo de Robles no tan solo es una irresponsabilidad, sino que además, como le decía al principio, es una provocación. A esta altura, yo particularmente no entiendo cómo el señor Morales sostiene a semejante personaje en el cargo que además usted, yo, mis compañeros acá, le pagamos el sueldo. La verdad, una locura. Pero amén de esto, como le decía, hay una preocupación sobre lo que va a pasar con la actuación de la justicia en la tragedia del Ingenio de la Esperanza. Y hoy se plantea una polémica sobre la carátula de la causa. El fiscal Resúa, inspirado vaya a saber sobre qué criterios, o en todo caso habría que preguntarse si es su criterio o es el criterio de quienes hoy supuestamente controlan la justicia en Jujuy, está trabajando sobre la figura penal de homicidio culposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que pasó fue producto aparentemente de un accidente, de manera que no habría culpables y que no habría responsables. Es decir, para Resúa, el fiscal, o para los que están detrás de Resúa, todo sería relativo. Lo cual, desde el sentido común, nada más que desde el sentido común, me parece un delirio. Ahora, el doctor Westeiner, que es el abogado de los trabajadores del Ingenio La Esperanza, sostiene que la carátula sería estrago agravado. Me lo comentó a mí ayer en la radio, que no fue un accidente. Esta es la visión del abogado de los trabajadores. No fue un accidente. Y esto fue advertido, digamos, que podía pasar lo que pasó fue advertido por el doctor Westeiner y el representante de los trabajadores, de los Juárez, en una audiencia en Buenos Aires, en la Secretaría de Trabajo de la Nación, junto a los empresarios de Budeguer. Allí firmaron un acta donde se les advertía de esta situación y que la compañía requería de reparaciones en carácter de urgente. Además, como si esto fuera poco, Westeiner responsabilizó al ministro de Trabajo, Cabana Fus, de no haber realizado las inspecciones de seguridad e higiene que corresponden de acuerdo a su competencia. A esta altura de los hechos y los acontecimientos, el señor Cabana ha transformado el Ministerio de Trabajo en cualquier cosa. Aquí lo cierto es que estamos frente a una cadena de responsabilidades. En un extremo, la responsabilidad política, en el otro extremo, la responsabilidad empresaria. Y en el medio,
como eslabones intermedios un conjunto de cómplices y partícipes necesarios. Es decir, se lo grafico así para que usted lo comprenda. De hecho, el doctor Westsnyder prepara denuncias contra la empresa Budeguer, contra el Estado Nacional, porque el Instituto de Vitivinicultura, en todas las actividades que tengan que ver con procesamiento de alcohol, tiene competencia y debe controlar. Esto aparentemente no se hizo, y también prepara una demanda contra el Estado provincial. De manera que el incendio y el fantasma de la corrupción están íntimamente ligados en la tragedia del Ingenio La Esperanza. La corrupción mata, porque la vida de las personas deja de ser un bien supremo por proteger. Es decir, a nadie le importa la vida de la gente. Aquí, pese a las advertencias, nunca se cuidó la vida de las personas. Y finalmente pasó lo que pasó. En definitiva, el balance hoy es una tragedia con 8 muertos, una empresa fundida, una demanda millonaria al Estado provincial que va a terminar pagando usted, y sin responsables. Es la típica fotografía de la historia de siempre de la Argentina. Vuelvo en un minuto y conversamos de estos temas y de otros con el doctor Vicente Casas. Gracias, director, muy amable. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien, bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Bueno, doctor, lo convocaba, recién lo hacía en la presentación sobre 2 temas, la conducta de la señora Kirchner frente al tribunal y esta interna entre el fiscal y el abogado de los trabajadores del Ingenio de la Esperanza por la carátula de la causa. Sí. Si usted puede escuchar mi comentario, Sí. digo, ¿nos puede ayudar a pensar Sí, con todo gusto. cuál sería la figura de esta tragedia? Bueno, en primer lugar quisiera rendir un homenaje a las personas fallecidas en este trágico incendio que ocurrió en el Ingenio La Esperanza hace unos días, y mi cercanía espiritual y con la familia de los fallecidos, que son 8, y el compromiso de mis oraciones también por ellos. La carátula que se ha dado al expediente en este momento es una carátula provisoria. Sí. Quiere decir que puede cambiar en cualquier momento del proceso. Así como puede ser, como está caratulado homicidio culposo según leí en los medios, puede cambiar a homicidio doloso o puede cambiar a estrago agravado o a otra figura que el fiscal considere que va a encontrar como posible acto punitivo el día de mañana. Para ello hay que moverse en este momento. Escuché las declaraciones del abogado del sindicato, tiene sus razones. Me imagino que se constituirá como querellante particular. En ese caso, lo que yo he pensado siempre, que el querellante particular, esto es un tecnicismo, ¿no? Tiene que ser autónomo, porque la ley le da la doble posibilidad de ser autónomo o de ser adhesivo. Si es adhesivo queda limitado a la actividad del fiscal. Si es autónomo puede ir más allá de la petición del fiscal y en ese caso tener más amplitud, más libertad para desenvolverse. Lógicamente que la calificación actual como provisoria es una calificación después de 8 muertos, después de todos los daños que se han generado en la empresa, después de todo lo que generó en la sociedad sanpedreña y jujeña estos hechos, a simple vista, desde un punto de vista de la calle, parecería poca la calificación legal. Pero le insisto, puede cambiar. Y usted bien ha dicho que hay normas de aplicación, es decir, que tienen que ser controlados. ¿Cuáles son esos controles que se hicieron o no se hicieron? Uno de ellos, como usted bien lo indica, el Instituto de Vitivinicultura, porque es una fábrica alcoholera. ¿Qué controles se han hecho o hace cuánto tiempo que no se hicieron esos controles? Él es quien tiene la autoridad de aplicación de la norma laboral en este caso. Debió haber venido alguien o viajado alguien hasta allí a ver cuál era el potencial peligro. Estamos hablando de una fábrica de alcohol altamente inflamable. Sí, claro. En un medio como en San Pedro de Jujuy, que prácticamente no hace frío durante el año.
Es decir, que las temperaturas ayudan a la posibilidad de un desastre y donde las normas de aplicación tienen que ser más severas en los controles para evitar tragedias como esta. Aquí hubo un hecho también que no debemos dejarlo de lado y usted lo cita en su comentario. Este año la empresa se ha transferido. ¿Cómo se ha transferido la fábrica alcoholera? ¿En qué condiciones? Porque también allí debió haber tenido participación el organismo de Contralor, que ejercen el poder de policía respecto de estos controles. ¿Hay algún inventario de cómo se entregó la fábrica alcoholera? No hay ninguno, porque ello determina también la responsabilidad para los que estuvieron antes como administradores o propietarios y los que son hoy los dueños. Esto del ingenio La Esperanza tiene una historia bastante larga que se remonta al siglo XIX. Fue creado el ingenio, después lo compraron los hermanos Leach, que eran dos hermanos ingleses, y yo escuché hablar de ellos nomás, y siguió siendo una potencia económica en la zona. Parece que mientras estaban los hermanos Leach, eso fue una maravilla como empresa. Bueno, era la fabricación de azúcar. Ahora, con la tecnificación del alcohol, ya en el siglo XX, por allí escuché gente que ha estado cercana. Durante muchos años en el ingenio, en la fábrica de alcohol, se fue poniendo o colocando parche sobre parche. Eso es lo que tiene que estar en el inventario cuando el gobierno de la provincia o el juez de la quiebra, perdón, sí, o el juez civil y comercial transfiere o acepta la transferencia del ingenio al actual grupo empresario. Eso es lo que ocurre. Entonces, es decir, se ha venido poniendo parche sobre parche. Yo le podría decir que más o menos eso puede haber comenzado desde el inicio de los años 70, porque cuando entra en quiebra el frigorífico Schuif, el entonces juez en lo comercial, el doctor Lozada, Salvador María Lozada, extiende la quiebra al grupo de todas las empresas de Schuif, que era el llamado grupo del TEC, un grupo con asiento en Bahamas. Y ahí entra el ingenio La Esperanza. El ingenio La Esperanza en la década de los 70 tenía 70.000 hectáreas, 70.000 hectáreas dedicadas a la producción de azúcar. Esto es lo que hay que controlar. Es decir, que pareciera ser que no se ha tenido en cuenta eso. Y fundamentalmente, cómo se ha transferido por parte del gobierno o del juez la empresa, eso ya no conozco, a través de qué figura jurídica, por eso doy la doble alternativa, y cómo ha sido recibida por las actuales autoridades. Y eso tiene que surgir de esta investigación penal que se está haciendo. Yo creo que coincido con usted en un inicio de decir, después de semejante tragedia que tenemos los jujeños, y especialmente la familia de las personas que han muerto de una muerte espantosa que han tenido, parecería poca la calificación. Y le insisto, tengo la esperanza de que como es una calificación provisoria, esto tenga otra connotación procesal y jurídica el día de mañana. Doctor, bueno, esta era una de las inquietudes, naturalmente. ¿Le sorprendió la conducta de la señora Kirchner el otro día frente al tribunal? No. No. No, yo quizás le voy a hablar también un poquito desde la experiencia personal. Usted como, claro, digo, usted como ex juez, ¿cómo hubiera reaccionado? No hay posibilidad de reacción. El derecho de defensa en el mundo es un derecho natural y es amplio. Bueno, hay muchas personas, he leído y escuchado comentarios, disvaliosos muchos de ellos, o casi todos, pero ese derecho de defensa no hay que conculcarlo. Si alguno de los jueces, el presidente de trámite en este caso, la llamaba al orden, le decía algo, la reacción de ella hubiera sido lógicamente que le estaban conculcando el derecho de defensa, con lo cual habría la posibilidad muy grande a una nulidad en el futuro. Declarar la nulidad significa retrotraer la causa judicial a su estado inicial y, lo que es más grave, no poder volver a juzgar a nadie. Después le voy a comentar 2 o 3 episodios tal vez que he tenido que vivir, me ha tocado en suerte vivirlos desde mi experiencia. Sí. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la señora de Kirchner apuntó a algo en 1 o 2 oportunidades que es muy valioso como prueba para la causa en la cual a ella se las indica como jefe de una asociación ilícita. Causa que comenzó en el año 2008. Esta causa no es de hace un mes, un año, 2 años. Comenzó en el año 2008,
está en internet, nos podemos fijar, está en el expediente en el Centro de Información Judicial, está públicamente puesto para la sociedad. Eso que ella dijo tiene razón. ¿Quién ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete? ¿Es cierto? Sí, claro. No lo dice la ley, lo dice la Constitución en el artículo 100, inciso séptimo. El que ejecuta el presupuesto general de gastos de la nación es el jefe de gabinete. Y por lo tanto tendrían que preguntarle a los distintos jefes de gabinete que hubo. Tiene razón. Esa es una prueba. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora los jefes de gabinete que he leído, ex jefes de gabinete que he leído están citados como testigos. Sí. Resulta que pueden terminar siendo ellos los jefes de la asociación ilícita y no la señora. Eso lo dijo ella. Claro. Y tiene razón en eso. Ahora, supuestamente pueden ser integrantes o catalogados como integrantes de una asociación ilícita, en este caso el señor Fernández, que es el candidato de ella. Y el actual presidente electo. Sí, es uno de los que estuvo allí, creo que son 2 o 3, y que están citados como testigos. Sí. En eso le asiste razón. Y hace bien en decirlo porque eso sí hace su derecho de defensa. El resto de lo que ella dijo, sí, bueno, yo soy un poco más contemplativo cuando el imputado se defiende, porque hay que escucharlo todo. Ajá. Yo he tenido, me ha tocado episodios muy penosos en una audiencia. Recuerdo que una testigo declaró durante 6 horas, de las cuales lloró 4. Y bueno, hay que escucharla. En otra oportunidad, un procesado que estaba muy comprometido, y él se daba cuenta, hizo sus necesidades menores en plena audiencia. Y bueno. Bueno, acá hay una particularidad. Usted es el que sabe, yo soy el periodista, pero digo, observo que en el caso de la señora Kirchner, está bien, hay que escucharla, que diga lo que sea, pero no pararse como se paró y decirle al tribunal, no soy yo la que tiene que responder preguntas, son ustedes. Sí. Bueno, me parece una eso surgirá poco normal. Eso surgirá de lo que en la sentencia digan los jueces. Ajá. Porque también allí puede estar conociendo la señora delitos que han cometido a quienes dirigía ese futuro cuestionario. Sí. ¿No? Pues ella puede estar conociendo algo de lo que en la sala había. En otra oportunidad recuerdo que estábamos en una inspección ocular, había periodistas, a lo mejor habían periodistas de este medio, aquí en un barrio de la ciudad hace muchos años. Había gente, mucha gente, me acuerdo, una mañana muy fría, y llegó alguien a avisar que el imputado había perdido un familiar directo por fallecimiento natural. Bueno, tiene que irse. El imputado le avisaron y embistió conmigo, verbalmente. Y me dijo cosas peores que las que escuchamos la otra mañana con la señora Cristina, incluyéndola a mi madre, y son las reglas de juego. Y cuando al día siguiente nos reunimos en el tribunal, ¿qué vamos a hacer? Nada, absolutamente nada, porque tenemos que comprender su dolor. Su dolor. Entonces, sí, quizás vamos a aflojar un poquito por el otro lado. Debe haber sido un poquito más cuidadosa en la terminología, porque él ha sido 2 veces presidente de la nación. Hoy es la vicepresidenta electa que jura dentro de pocas horas a un cargo tan distinguido, ha sido elegida por el pueblo. Pero además para nosotros tenemos la particularidad que conocemos quién es la señora. Ahora, este formato, por lo menos para mí novedoso, de sociedad política entre el señor Fernández y la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿usted le ve alguna solidez en el tiempo? ¿O cree que...? ¿Por qué se ríe? Por una pregunta de difícil respuesta. Y entonces estaba pensando cómo responderla. Solidez sí, en donde ella va a ser quien dirija la mayor parte de la política argentina y extranjera. Esa es la solidez que tiene. Lo han dicho los diarios, como ha sido la invitación a los ministros, en los ofrecimientos de cargos, quienes eran en algún momento y ya después no fueron más. Cuando ha ido el presidente al domicilio de la señora vicepresidente. Con lo actitudinal estamos viendo que tiene solidez, sí, y sabemos en qué sentido va. Únicamente ese es el motivo de mi sonrisa. Decir, sí,
Me parece que la señora tiene más poder que el presidente de la Nación. En principio, digamos. En principio. Bueno, veremos que pase el 11, digamos. Veremos después los hechos si estamos equivocados o no. ¿Tuvo acceso o ha escuchado algún rumor respecto del proyecto del presidente electo sobre la reforma de la justicia o no? No. Versiones periodísticas dicen se reflotaría la idea de la justicia legítima, justicia democrática, pero en concreto no sé en qué consistiría. También escuché que se aspirarían a reformar la Constitución, para lo cual tendrían ya las mayorías en las cámaras, teóricamente, pero yo siempre he dicho que con la justicia lo que hay que hacer es trabajar sobre lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? La Constitución, las leyes, los reglamentos que marcan el funcionamiento de los tribunales distintos del país, del Consejo de la Magistratura, y aplicarla en tiempo oportuno. Si estamos hablando que esta causa inició en 2008 y estamos a 11 años posteriores de esta causa, quiere decir que no hay justicia. Y en eso también puede tener razón después de tantos años de haberse dictado una sentencia, porque la incertidumbre de un procesado de no saber si es que es inocente o culpable, que se lo diga un tribunal, no puede durar tantos años, no puede durar. Entonces tenemos que hacernos responsables de estas cuestiones. Máxime que la Corte Suprema de Justicia, y están en los medios de comunicación también y es de fácil acceso, tiene las estadísticas de lo que los tribunales trabajan por año. Cuántas causas han entrado y cuántas salen. Entonces, con fijarse en ello, se sabe quiénes trabajan y quiénes no. Entonces, 11 años me parece mucho para un caso de corrupción que interesa a toda la sociedad, y a la señora, como a todos los demás procesados, les interesa saber finalmente si son inocentes o culpables. La última consulta, doctor. El presidente electo, bueno, es natural que tenga el protagonismo que tiene en estos momentos, ha dicho que, o ha pedido, o ha sugerido a la justicia que liberen a los presos con prisión preventiva. Sí, para ello estaba la puesta en vigencia de la última, creo que fue la última reforma del Código Procesal Penal, donde se pasa de un sistema mixto a un sistema acusatorio. Es decir, en la Nación los fiscales van a llevar la conducción del proceso y el juez queda como juez de garantía. Eso es la experiencia que se hizo desde junio de este año en Salta y Jujuy, que ya está aplicando. Ahora tienen la aplicación creo que para Mendoza, los dos Buenos Aires y Rosario, creo que es así. Haber leído esto hace ya unos 15 o 20 días. Hay una comisión bicameral encargada de poner en vigencia esta parte del Código Procesal Penal e indicar qué jurisdicciones le corresponde, y ya lo ha hecho. En esa nueva normativa que ya está sancionada en el año 2018, creo, establece que los procesados no van a tener prisión preventiva. Entonces, ello sería aplicable por esa normativa, al margen de las opiniones del presidente electo, ¿no es cierto? Pero también la vigencia del Código Procesal nuevo que estamos comentando establece plazos muy cortos. En 4 o 5 meses tiene que estar terminada la causa. Claro. Es decir, que no está preso ahora, pero si resulta culpable va preso en 4 o 5 meses. Entiendo. Eso es lo que tenemos que controlar como sociedad, como periodistas, como instituciones, que se cumpla, si se ha puesto en vigencia, que ya está y es obligatorio para estas jurisdicciones, que se cumpla y que se cumplan los plazos procesales que la ley establece, para evitar estos dispendios de tiempo en las decisiones de la justicia. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy amable. El doctor Vicente Casas con nosotros. Nos vemos mañana. Chao.